Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Nuevamente pues estamos aquí con ustedes compartiendo desde la ciudad calurosa de San Miguel. Aquí estamos operando, estamos trabajando desde acá y desde aquí nos toca compartir con ustedes. Así que bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos nuevamente otra meditación. Nos gustaría, antes de comenzar, pues elevar nuestros corazones al trono de la gracia para encontrar la dirección del Señor Dios Todopoderoso. Así que elevemos nuestro corazón al Señor. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias en esta hora de la mañana por concedernos el privilegio de la vida y la oportunidad de meditar con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Deseamos que tu Espíritu Santo nos llene para que podamos aprender el consejo de esta hora y ponerlo por obra en nuestra vida personal. Deseamos también que tú bendigas a todos nuestros hermanos que se unen a esta plataforma para escuchar la meditación. Queremos iluminarlos, queremos ayudarles y queremos que tu palabra no regrese vacía, sino que dé fruto para vida eterna. Amado Señor, perdona nuestros pecados. Danos el Espíritu Santo. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy nos corresponde poder meditar siempre en la matutina El Cristo Triunfante. Ahora nos corresponde el consejo titulado Dos grupos entre los seguidores de Cristo. La verdad, mis hermanos, que siempre desde el momento en que Adán y Eva pecaron y les nacieron sus primeros hijos, ellos tomaron dos bandos. Tenemos la historia de Caín y Abel, pero no vamos a estudiar eso hoy, pero estoy haciendo el señalamiento que desde ese momento se manifestaron dos tipos de adoradores, dos tipos de seguidores de Cristo, y eso ha venido sumándose a través de la historia, repitiéndose siempre este tipo de accionar. Así que no es la excepción para este último tiempo, pero ahora, para esta meditación del 10 de noviembre, tenemos nosotros el versículo que está en Mateo capítulo 25, versículo 1 y 2. Y el consejo de la bendita palabra del Señor nos dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Mis estimados hermanos, amigos, pues aquí tenemos la parábola de las 10 vírgenes. No la vamos a explicar en este versículo todo, solo vamos a tratar de tomar la diferencia en que estas dos clases de vírgenes están aplicando acá en esta expresión de la Biblia. Había la cantidad de 10 vírgenes, como lo dice el consejo, ¿verdad? Y además es interesante tomar un poquito las similitudes. Todas tenían lámparas. Las 10 vírgenes tenían lámparas, ellas tenían aceite en sus lámparas, pero es interesante pensar que dice acá que tenían un solo objetivo. Las 10 vírgenes tenían el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Salir a recibir al esposo. Ese era el objetivo que tenían las 10 vírgenes. Pero en la última parte del versículo nos dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nosotros conocemos la historia específicamente de estas 10 vírgenes y la razón por la cual el consejo de la palabra del Señor nos dice que eran prudentes y por qué eran insensatas. Las prudentes, nosotros conocemos la historia, dice que tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus vasijas. Lámparas llenas de aceite, vasijas llenas de aceite, las prudentes. Las imprudentes, mis queridos hermanos, solo tomaron sus lámparas, las llenaron de aceite y no tuvieron una planificación, no previeron algún atraso, y entonces eso les da el calificativo de imprudentes, porque solo se fueron con lo necesario, con lo que ellas creían que bastaba, y no hicieron provisión para un retraso. No así las prudentes, que sí tuvieron en cuenta ese tipo de panorama,
para que ellas estuvieran preparadas. Ahora, mis hermanos, como dice el título de esta meditación, hay dos grupos de seguidores entre el pueblo de Dios. Y es igualito a lo que representan las 10 vírgenes. Hay personas o hay grupo de personas, el primer grupo, vamos a llamarle así primer grupo, el primer grupo de personas representa a las personas que están fieles, a las que están preparadas, a las que están practicando el consejo de la palabra del Señor. Estas personas son las que no van a fallar, las que tienen soluciones para los problemas, para las dificultades que enfrentan durante cada día de existencia. En cambio, el otro grupo que no practica, el que no está a cuenta con Dios, el que está a medias, el que está simulando seguir a Cristo, no practica en realidad los principios. Cuando tiene oportunidad de fallar, falla sin ningún problema y sigue luchando, sigue peleando según él la batalla, pero no tiene en su conciencia la idea de permanecer leal y fiel a las exigencias de Dios. El consejo inspirado nos habla comentando el primer versículo de las 10 vírgenes. Dice: entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos, asemejarse al que es nuestro modelo, ese es el primer grupo, y la de aquellos que rehúyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Note usted qué interesante, hermanos. Esto me llamó la atención en realidad porque dice que ni en sus mejores momentos la iglesia contó con la totalidad de miembros sinceros y fieles. Cuando nosotros vamos a la historia, encontramos que la primitiva iglesia, la iglesia de Éfeso, representada, ¿verdad?, por esta palabra, Éfeso, fue la que nosotros contemplamos como la mejor iglesia, la iglesia que estaba de blanco, la que iba venciendo y que vencía y que era más práctica. Pero dice aquí el consejo que ni aún en sus mejores momentos la iglesia contó con la totalidad de sus miembros que fueran fieles, puros y sinceros. Siempre había personas en ese momento que rehuían las verdades, que no querían corregir sus defectos y que se molestaban con aquel que los trataba de corregir. Así que por eso, entre la primera parte que dice que aquellos que estudian la vida del Salvador se afanan en corregir sus defectos. Cuando la palabra del Señor llega a nosotros, cuando el consejo del Señor nos afecta el corazón y comprendemos lo que Dios nos quiere dar a entender, nosotros nos afectamos, nos vemos seducidos a querer hacer cambios en nuestra vida. Y nos encontramos con la impotencia y entonces clamamos a Dios y le decimos: Señor, por favor, cambia mi vida. Señor, cambia mi aspecto, cambia mi mal carácter, cámbiame estas formas de pensar o esta forma de ser. No me gusta, Señor, y no te represento. Entonces, esto es maravilloso que nosotros podamos sentir, que sintamos la necesidad de hacer cambios, que sintamos la necesidad de hacer mejoras en nuestra vida, de transformar nuestra existencia para poder representar un mejor servicio al Señor. Sin embargo, dice que también están aquellos que rehuyen a las verdades prácticas y sencillas, que ponen de manifiesto nuestros errores. Y la verdad, hermanos, es que yo he descubierto por el trabajo que realizamos, por el trabajo ministerial, a ninguna persona le gusta que le señalen sus errores. Si usted es una de ellas que sí le gustan que le señalen sus errores, pues es una de muchísimas, de tanta gente que es, digamos, diferente a nosotros. O si usted es así, ninguna persona le gusta, hermano. Cuando alguien nos señala nuestros errores, saltamos nosotros defendiéndolo o señalando tal vez errores de otros o errores en aquel que nos está corrigiendo. No nos gusta a nosotros que nadie nos señale. Lamentablemente esto es así.
Sin embargo, queridos hermanos, esas son las dos clases de personas que hay. Si a usted le gusta vivir de acuerdo al consejo de Dios, cuando alguien le reprenda, cuando alguien le señale una falta, dele gracias a esa persona, agradézcale y dele gracias también a Dios, porque es Dios quien a través de tal persona está produciendo esos efectos para que nosotros seamos mejorados. Miren lo que dice este consejo. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente, pero no obstante, se unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo, para que tuviesen la oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Miren qué interesante situación las que nos presenta aquí el Señor. Cuando hay personas, mis queridos hermanos, que pecan abiertamente, voluntariamente, se jactan del pecado, tratan de hacernos sentir mal quizá a nosotros porque pecan voluntariamente. En otra ocasión yo estaba comentando una experiencia que tuvimos con una persona que se retiró de la iglesia porque no tenía afinidad con nosotros y tenía algunas diferencias. También habían algunos problemas que él empezó a tener dentro de la iglesia con algunos personajes. Pues él se retiró. Pero nosotros sabemos que tenemos principios elementales, principios fundamentales, como lo es el de la reforma pro salud, el del santuario, principios que nosotros conocemos realmente importantes. Entonces viene este personaje y como él ya sabía que se había retirado, que lo habían excluido, entonces cuando miraba a los hermanos directamente levantaba la voz cuando compraba carnes en el supermercado. Si alguien iba pasando por ahí y él estaba ahí, pedía en alta voz carnes para que digan, que los otros conozcan y vean que se había retirado del todo. Mis hermanos, eso es defectuoso. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando hay personas, dice, que pecan voluntariamente, que hacen alarde del pecado, dice la Biblia que el Señor nos enseñó a que no lo recibamos, ¿verdad? Que no estemos con ellos. Pero dice que el Señor enseñó a que los que tengan defectos de carácter, nosotros no los abandonemos literalmente. Que nosotros podemos allegarnos a ellos, acercarnos para poder ayudarles a su corrección. Cuando ellos tratan de enmendar su falta, nosotros no debemos abandonarles. Así que, mis hermanos, la mayoría de veces se comete errores en este particular forma de consejo que nos da aquí. Nosotros juzgamos a la persona, juzgamos su acto, juzgamos aquel quebrantamiento que tal vez ha hecho, y nosotros no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que probablemente puede ser un defecto de carácter que no ha sido bien manejado y necesita ayuda urgentemente. ¿Saben algo muy interesante? Entre los apóstoles también había un traidor, se llamaba Judas. Judas era traidor y Jesús conocía perfectamente la condición de Judas. Él sabía lo que tenía en su corazón. Él sabía que lo iba a traicionar. Él sabía que tenía grandes defectos de carácter. Pero saben, mis hermanos, dice este consejo hablando de Judas. Entre los apóstoles hubo un traidor. Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a pesar de ellos. Estuvo unido con los discípulos para que, por la instrucción y el ejemplo de Cristo, aprendiera lo que constituye el carácter cristiano y así pudiese ver sus errores, arrepentirse y, con la ayuda de la gracia divina, purificar su alma obedeciendo a la verdad. Miren qué interesante, mis hermanos. Jesús, a pesar de que conocía a Judas, no lo desechó, lo dejó, porque ¿qué veía Dios en Judas? Veía la posibilidad de que este personaje se arrepintiera de su mal camino, de sus malos rasgos de carácter. Le dio la oportunidad, mis hermanos. Esto nos hace entender que Dios no discrimina a las personas por sus errores, por sus defectos, sino que les da la oportunidad de corregirlos. Pero cuando las personas ya con las oportunidades dadas, con la espacio decidido, dado 3 años y medio tuvo Judas
para poder corregir sus errores y no lo logró porque se dejó vencer por sus malos hábitos. Así también Dios nos da oportunidades a nosotros y nosotros también debemos dar oportunidades a nuestros hermanos y nosotros mismos debemos darnos oportunidades. Claro que habrán defectos, hay defectos de carácter en cada uno de nosotros, pero el Señor quiere que nosotros los eliminemos decididamente. Oigamos lo que dice el escrito sobre Judas. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de carácter llegaron a predominar, entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas, se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Qué terrible, mis hermanos. Vean hasta dónde llegó Jesús, lo importante que tuvo Jesús, el ejemplo que nos da a nosotros para que también hagamos lo mismo. No debemos desechar a los hombres por sus defectos, no debemos desechar a los miembros de iglesia porque tengan algún error. Debemos ayudarlos, debemos darles oportunidades, debemos acercarnos a Él y ayudarles corrigiendo sus faltas, señalando sus errores de una manera sencilla, de una manera amorosa, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Así que, mis hermanos, cuando eso suceda y si la persona sigue en sus reiteradas, desobediencias, entonces ahí pues sucederá trágicamente lo que sucedió con Judas. Judas fue reprendido. ¿Y qué hacía Judas? Dice, se enojaba. Él se sentía mal cuando le reprendían sus crímenes y así que él se entregó al dominio, dice, de Satanás. Dejó que su carácter fuera dominado por Satanás, por las potestades tenebrosas, y se fue degradando paso a paso hasta que cometió el crimen más espantoso que dice aquí el escrito, que fue vender a su maestro. Y oigan lo que dice el escrito: así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz, condenando su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presenta la oportunidad, traicionan a los que para su bien les han amonestado. Qué terrible, mis hermanos. Esto nos debe ayudar a nosotros. Creo que para que nosotros tengamos nos ubiquemos más bien en un grupo, el grupo que corresponde a las vírgenes prudentes. Para que eso suceda en nuestra vida, mis hermanos, nosotros debemos tener estas características. Ayudar a aquellos que se equivocan, no menospreciándoles, no juzgándoles su deficiencia, sino señalándoles con amor, señalándoles para que se corrijan. El quedarnos callados también, hermanos, es algo peligroso. Se puede comprender como que tenemos una actitud de Caín también cuando dijo él: no lo sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Hermanos, a nosotros nos debe importar la salud espiritual de nuestros queridos hermanos. Y por eso cuando alguien comete errores, debemos llamarles, debemos motivarles a ser fieles, debemos auxiliarles en los momentos difíciles para que él mejore. Esa es la idea. Así que es un consejo muy importante para que nosotros lo hagamos. Hay personas que no les gusta meterse en líos, no les gusta meterse en problemas y dicen ellos: bueno, pues él ya sabe la verdad, él ya conoce las verdades, ¿para qué yo le voy a andar indicando qué debe hacer? No, mis queridos hermanos, nosotros debemos literalmente involucrarnos con la salud espiritual de nuestros hermanos, porque somos sus guardas y son nuestros guardas también cuando nos vean algo a nosotros, que nos corrijan, porque de eso se trata. Nosotros somos una iglesia, hermanos, que vamos luchando para alcanzar la victoria final y necesitamos toda la ayuda que sea y que esté disponible. Dice el consejo en su último párrafo: los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Oigan esto: los apóstoles se opusieron.
Ellos no dijeron, ya conoce la verdad. Ellos oyeron a Jesús, ellos oyeron ya que Jesús les explicaba que eso no debían hacer y se hacían los desentendidos. No, ellos se opusieron, dice. Y miren este ejemplo, Ananías y Zafira fueron engañados que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios cuando en realidad guardaban con avaricia parte de la ofrenda. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonar todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos verdaderos de Cristo. Así que, hermanos, vean esto como el ejemplo también de Jesús que veíamos con Judas y ahora de los apóstoles en otra dimensión, porque aquí estamos hablando de que Jesús toleró a Judas con sus defectos, le dio oportunidades, pero ahora cuando alguien tiene un pecado abierto, los apóstoles vemos acá oponiéndose directamente, señalando el pecado, dirigiéndose hacia aquellos que estaban cometiendo los males y que les apartaban del Dios vivo. Así que ese es un trabajo que nosotros debemos hacer, mis queridos hermanos. De modo, dice la última parte, de modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adhirieron a esta conversos menos sinceros y consagrados y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Así que, mis hermanos, Dios quiera ayudarnos a nosotros, porque la verdad es que cuando nosotros descuidamos nuestra labor espiritual, si somos parte de las vírgenes prudentes, debemos también hacer provisión para todo lo demás que venga por acontecer. Debemos ser prácticos en el mensaje, debemos ser enseñadores con ejemplo, y el que esté en modo, digamos, deficiente, infiel, nos corresponde a nosotros ayudarles para mejorar. Si nos hacemos los desentendidos, dice acá que preparamos el camino para que penetre Satanás a la iglesia. Cuando males comiencen a ingresar a la iglesia y no se dice nada, entonces Satanás entra también ahí y corremos el riesgo de que seamos una iglesia penetrada, infiltrada por Satanás y degradada, como lo hemos estudiado en ocasiones anteriores. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles, a preferir la deshonra antes que deshonrar a Dios. Así que, mis hermanos, a todos los que estuvieron conectados con nosotros, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde en los caminos que tengan que recorrer en este día. Quiero invitarles a que finalicemos con una oración más. Oremos, por favor. Soberano Padre que estás en el cielo, muchas gracias por permitirnos una vez más dirigirnos al trono de tu gracia para recibir, Señor, las bendiciones que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, a poder ser honestos, a poder pertenecer al grupo de las vírgenes prudentes, en donde podamos prepararnos y también ejecutar la tarea que nos has encomendado. Y permite también que nuestros deseos puedan ser siempre honrarte y glorificarte en todo momento. Queremos recibir tu dirección y queremos también recibir el perdón de nuestros pecados. Asimismo, que derrames el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y un día podamos estar contigo en las mansiones eternas. Gracias, Señor, por esta bendición, por esta meditación y por los amigos que se conectaron a poder escucharla. Lo pedimos sin merecerlo, confiando plenamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, gracias por estar con nosotros. No se les olvide, mañana continuamos con nuestra meditación matinal que nos sirva para crecer espiritualmente. Por hoy, que el Señor les bendiga. Un saludo para todos mis hermanos de la red social de la SMI Reforma El Salvador. Hasta pronto.